acerca de necropsia y otros temas de interés sanitario. Entonces es un consultor también en este momento activo para Boehringer Ingelheim Colombia. Cuenta con una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM, maestría en Medicina Veterinaria y Producción Porcina de la Universidad de Puebla, y es candidato a doctorado en Salud y Producción Animal de la UNAM en 2019. Bienvenido, doctor Quintero. Para nosotros es un gusto contar con su valioso tiempo, con su participación, con sus conocimientos. Solo hago la aclaración para los participantes. Vamos a desarrollar una presentación académica en la cual el doctor nos trae información relacionada pues con el tema, y al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas del público, las cuales pueden escribir en el chat. Hay una casilla de preguntas, entonces las pueden hacer por ahí o directamente al chat donde podemos tener acceso. Bueno, bienvenido, doctor. Es un gusto encontrarnos nuevamente desde la virtualidad. Debe colocar su micrófono en altavoz para que lo podamos escuchar. Gracias, Nidia, muy amable. Vamos a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, antes que nada deseo agradecer a Boehringer Ingelheim la invitación para este seminario, en particular a ti, Nidia, por la invitación personal, y pues esperemos que tengamos algún valor dentro de esta presentación, que básicamente va enfocada al uso de la necropsia como una herramienta dentro del diagnóstico de enfermedades en los cerdos. Comparte conmigo la presentación, sobre todo la revisión anatómica importante en estos casos, la doctora Samantha Jardón de la FES Cuautitlán de la UNAM. Bueno, el primer punto que hay que resaltar es la definición de necropsia. Una necropsia es una técnica que nos permite realizar la disección de un cadáver de forma sistemática y ordenada. Esto es, nos vamos a ir en un orden de acuerdo a la estructura de los aparatos y sistemas que constituyen el cadáver. De esa manera podremos tener una visualización de las alteraciones morfológicas que se observen en los diferentes órganos y tejidos, y además podremos correlacionar, de acuerdo a la estructura anatómica que se presenta, cuáles son las alteraciones que van encadenadas dentro de un mismo aparato, o inclusive enfermedades sistémicas que pueden afectar varios aparatos. La morfopatología, que es la rama que estudia las alteraciones en los tejidos y en los órganos, se complementa con la histopatología. Entonces, pues prácticamente son dos materias complementarias, y dentro del proceso de necropsia también se pueden obtener algunas evaluaciones histológicas. Dentro de los objetivos de la necropsia, es importante saber, bueno, ¿para qué vamos a hacer una necropsia? Particularmente en las granjas. Aquí la mayor parte de la audiencia corresponde a granjas de cerdos y personal técnico que labora en las mismas. Bueno, vamos a tener varios puntos importantes. Por ejemplo, vamos a identificar las lesiones que nos pueden orientar a un diagnóstico morfopatológico, esto es, observar alteraciones en los órganos y en los tejidos. También tratamos de establecer una correlación entre el diagnóstico morfopatológico y la posible causa de muerte del paciente. Y más aún en el caso de granjas de cerdos, los sujetos de necropsia nos funcionan para establecer una patología de la población. Sabemos que aunque en el caso del cerdo podemos abrir un solo animal, normalmente el objetivo es determinar qué es lo que se está moviendo como problema de enfermedad dentro de una población. Entonces, para ello es muy importante el desarrollo de la necropsia. Otra cosa para lo que nos es útil es para establecer un diagnóstico diferencial. Es decir, normalmente, sobre todo en la actualidad, se manejan enfermedades en coinfección. Difícilmente encontramos un agente patógeno único. Normalmente va ligado con otros agentes en lo que llamamos coinfecciones, y esto
constituye pues un cuadro de enfermedad o un síndrome, como en ocasiones se le llama, en donde intervienen varios agentes. Y el papel del clínico cuando evalúa la granja es tratar de establecer un diagnóstico tentativo, y cuando se realiza la necropsia se busca obtener un diagnóstico morfopatológico que complemente el diagnóstico clínico. Y esto además pues, nos va a permitir establecer varias posibles causales del problema que se está presentando en la granja, que puede ser un problema infeccioso, un problema tóxico, un problema inclusive de manejo. Finalmente, podemos obtener una serie de muestras que nos van a servir para corroborar los diagnósticos que hemos emitido, tanto el diagnóstico principal como los diagnósticos diferenciales, y en base a estas muestras remitidas a los laboratorios adecuados, nos pueden pues dar un indicador de cuáles son los agentes que están participando dentro del proceso infeccioso. ¿Cuál es el instrumental para hacer una necropsia? Podríamos decir que con un cuchillo es suficiente para realizar una necropsia. Sin embargo, podemos tener algunas comodidades, por decirlo de alguna manera, y podemos complementar nuestro equipo básico de necropsias, no solo con el cuchillo, que puede ser un cuchillo recto y un cuchillo curvo. Los más cómodos son los de 10 a 12 pulgadas de hoja. Además, tenemos material de instrumental quirúrgico, como pueden ser pinzas de disección, tijeras y algunos bisturí, por ejemplo, para disecciones más finas. Con ello, pues vamos a complementar el realizar una necropsia con comodidad y con mayor certeza. Por otro lado, en algunas ocasiones, y sobre todo dependiendo del tamaño del cadáver, podemos llegar a utilizar ceguetas o serruchos, y también hacha, sobre todo para el corte de huesos, en donde, sobre todo animales adultos, pues están bastante osificados, y en ese caso se requiere un corte con hacha. Y obviamente la protección del prosector, del personal que realiza la necropsia, es importante. En primer lugar, pues se utilizan guantes ya sea quirúrgicos o de látex, preferentemente de látex, porque estos son más gruesos y permiten una mayor protección en el caso de tener alguna rosadura con un hueso, por ejemplo, nos protege de mejor medida. También puede ser importante el uso de lentes de protección o el uso de caretas, y desde luego, en el caso de en la realización de la necropsia, se recomienda el uso de bata y de mandiles, sobre todo mandiles de hule, que protegen el cuerpo contra la salpicadura de fluidos corporales del cadáver. Entonces tenemos una serie de materiales que pueden ser importantes para realizar la necropsia. Decíamos que podemos tomar muestras durante la necropsia. En ese sentido, se puede inclusive iniciar previo a la necropsia la toma de muestra de algunos fluidos orales, por ejemplo, hisopos nasales o inclusive muestras de sangre, como lo vemos en la imagen. De esa manera, antes de practicar la eutanasia, podemos tomar muestras, posteriormente aplicar un método eutanásico, y posteriormente podemos considerar posibles muestras que vamos a ir obteniendo a lo largo de la necropsia, sobre todo dependiendo de las lesiones que observamos y considerando posibles diagnósticos. Hay diferentes materiales para la toma de muestras. En realidad son bastante básicos y elementales, los podemos conseguir prácticamente en cualquier lado, y es importante tenerlos a la hora de iniciar nuestra necropsia. Por ejemplo, el uso de bolsas de nylon sellables, que al ser nuevas normalmente son estériles y nos permite incluir fragmentos u órganos completos o inclusive fluidos corporales. También podemos utilizar tubos Vacutainer, ya sea para suero, los característicos de tapón rojo, o bien con anticoagulante, los que presentan tapón morado o tapón azul, dependiendo de si deseamos tomar sangre para posteriormente separar el suero, en el caso de los tubos Vacutainer de tapón rojo, o bien sangre completa para hacer hemocultivos o biometrías hemáticas o análisis directamente hematológicos. En ese caso utilizamos tubos para sangre con anticoagulantes, tipo EDTA o heparina.
También utilizamos frascos de vidrio o de plástico que sean estériles. Esto nos permite tomar muestras de exudados, de algunos fluidos corporales, excreciones, muestras de heces, por ejemplo, o bien fragmentos de órganos que también pueden ser incluidos en un elemento de este tipo, en algún tipo de frasco adecuado y sobre todo estéril para realizar pruebas microbiológicas. También, en el caso de hacer histopatología, podemos utilizar frascos con formol buferado al 10%, y en ese caso, durante la necropsia vamos a ir tomando pequeños fragmentos de tejido, normalmente de 1 pulgada de ancho, 1 centímetro de grosor, y con ello podremos fijarlos adecuadamente para hacer estudios histopatológicos y eventualmente inmunohistoquímica, que sería un estudio más preciso para diferentes diagnósticos. También es muy útil la jeringa nueva, la jeringa estéril, sobre todo para la obtención de muestra de fluidos corporales o exudados. Todo ello enfocado sobre todo a diagnósticos microbiológicos, ya sea aislamientos bacterianos, aislamientos virales e inclusive a pruebas de biología molecular, como puede ser PCR o algunas otras técnicas de extracción de material genético de las mismas muestras, buscando obviamente agentes microbianos. Ya para el inicio de la necropsia como tal, el primer punto es hacer una inspección externa del cadáver, de tal forma que podemos revisar la superficie corporal, revisar la integridad de la piel, el pelo, observar si hay alguna alteración en la integridad cutánea. Aquí en este cerdo, por ejemplo, vemos que hay algunas laceraciones en la zona de los hombros, en los costados, y con ello pues vamos detectando si hubo alguna lesión significativa. Posteriormente vamos a hacer la revisión de los orificios corporales. Iniciamos desde la cabeza. Y aquí en este caso vamos a revisar el orificio nasal, la cavidad oral, la conjuntiva y el ojo, los orificios auriculares, y finalmente vamos a revisar la zona caudal, donde observaríamos el orificio anal y el aparato reproductor, en este caso una hembra, revisaríamos vulva y vagina. Posteriormente vamos a dar posición al cadáver y vamos a iniciar con lo que se llama incisión primaria, es decir, hacer los primeros cortes que nos permiten el acceso a algunas estructuras corporales. La posición del cadáver para una necropsia de cerdo es en decúbito dorsal, de tal forma que el animal queda apoyado sobre la columna vertebral, sobre la parte dorsal. Una vez colocado de esta manera, podemos iniciar los cortes de la incisión primaria. Los primeros cortes incluyen el corte de la piel y los músculos subescapulares. Continuamos el corte hasta la sínfisis mandibular. Esto se realiza de los dos lados y nos va a permitir colocar en posición al cadáver, es decir, el animal queda con los brazos en cruz y esto permite el apoyo del cadáver en decúbito dorsal y nos permite trabajar más cómodamente. El corte se extiende hasta la sínfisis mandibular porque esto posteriormente nos va a permitir iniciar con la incisión secundaria. Aprovechando estos cortes podemos revisar los linfonodos que se ubican en la zona de la cabeza y el cuello, particularmente linfonodos submandibulares o bien preescapulares. Aquí estamos revisando los linfonodos, observando la simetría que pueden tener, la coloración, algún cambio de la tonalidad. Es común el cambio en el tamaño, observar uno más grande y uno más pequeño, uno más rojo, uno más claro, en fin. Anotamos todas las alteraciones que vamos observando en lo que se llama un protocolo de necropsis. Vamos a ir anotando todas las lesiones que vamos observando para integrar al final un diagnóstico.
En la parte posterior del animal también hacemos cortes en las piernas, de tal manera que podemos separar los músculos de la ingle y llegar hasta la articulación coxofemoral. La podemos separar, cortamos el ligamento redondo que está dentro de ella, y eso nos permitirá separar las piernas y darle el complemento de posición al cadáver. Además, podemos revisar la articulación coxofemoral y revisamos las masas musculares de la zona de la pierna. Aquí estamos señalando la zona de la cabeza del fémur. Del otro lado está la fosa acetabular. Revisamos las masas musculares de los jamones y con ello pues, tendremos una primera evaluación del sistema musculoesquelético. También podemos delimitar el linfonodo inguinal, que vamos a revisar posteriormente. Y aquí estamos haciendo un corte por la línea media para revisar el aspecto de el parénquima, la zona cortical y medular del linfonodo, y con ello establecer alguna posible alteración. Es frecuente el crecimiento de los linfonodos inguinales en problemas como circovirus porcino, donde es muy característico el crecimiento por lo menos al doble del tamaño normal de estos linfonodos. Entonces, sí son de inspección obligada durante la necropsia. Después vamos a iniciar la incisión secundaria. En la incisión secundaria el objetivo que tenemos es de exponer las cavidades corporales y posteriormente realizar la extracción de los diferentes órganos, aparatos y sistemas en que están integrados. De tal forma que iniciamos con una disección hacia los lados de la cavidad oral en los músculos sublinguales para separar la lengua y con ello tener un pequeño acceso hacia la zona de la cavidad oral. Por otro lado, vamos a separar los músculos de la región ventral del cuello y vamos a hacer un corte que nos permite ir disecando la zona de la articulación costocondral por abajo del esternón, como estamos haciendo ya en esta imagen, donde vamos cortando primero estos músculos ventrales del cuello y vamos a entrar a cavidad torácica. Aquí estamos haciendo el corte de las articulaciones costocondrales. La primera costilla generalmente queda unida, pero vamos separando el resto de las costillas. Tenemos el esternón. En este caso, como somos diestros en nuestra mano izquierda, nos sirve de apoyo para ir haciendo una tracción y con el cuchillo vamos cortando las articulaciones costocondrales. Así continuamos el corte prácticamente hasta llegar a la zona de la cavidad abdominal. Aquí observamos que ya llegamos al punto de unión con el diafragma. En la siguiente imagen podemos ver cómo ya abordamos la cavidad abdominal, iniciamos el corte de los músculos abdominales, corte del peritoneo, de la unión diafragmática, y con ello vamos iniciando la exposición de la cavidad abdominal. En esta imagen ya completamos esta exposición de la cavidad abdominal y quedan expuestas vísceras como el hígado, las asas intestinales, el omento. Posteriormente regresamos a cavidad torácica para separar la primera costilla que nos había quedado unida. Y aquí pues ya podemos hacer una revisión completa de las cavidades corporales. Aquí se empieza con la revisión de la cavidad torácica. Se observa la estructura del pericardio, la posición del corazón, su relación anatómica y de tamaño con los pulmones y la relación con la cavidad torácica. Es frecuente que haya aumento de tamaño del corazón, sobre todo cuando ha habido lesiones endocardio, por ejemplo, por estreptococos, por erisipela, o bien lesiones en el epicardio asociadas a Glasserella parasuis. Y en esos casos es común observar aumento de tamaño del corazón. Por otro lado, también podemos observar la cavidad torácica. Revisamos las pleuras, tanto la pleura pulmonar como la pleura
costal o parietal. Y de esa manera podemos detectar presencia de fluidos anormales o bien exudados, ya sea exudado fibrinoso, como el caso de una Glasserella parasuis, o exudado purulento, en el caso de infecciones por bacterias piógenas. Aquí estamos inspeccionando la superficie pleural, revisamos la pleura pulmonar, la pleura costal, determinando si hay alguna alteración anatómica. Aquí en este ejemplo damos cuenta de cómo se observa el pericardio cuando hay una lesión asociada a Glasserella parasuis y observamos una pericarditis fibrinosa. Toda la superficie cardíaca está recubierta de exudado fibrinoso, toda esta malla filamentosa de color amarillento. Y si revisamos la cavidad torácica, igualmente la presencia de material fibrinoso recubriendo la superficie pulmonar e inclusive en la pleura costal también observamos un recubrimiento por exudado fibrinoso. Además observamos congestión de los vasos sanguíneos, tanto pulmonares como de la pleura costal. Este es un cuadro básicamente asociado a Glasserella parasuis. Y como un complemento de lo mismo, y sabiendo que Glasserella parasuis es una bacteria que desarrolla un proceso septicémico y que tiene afinidad por las cavidades corporales, pues no solamente la cavidad torácica es afectada, también podemos ver exudado fibrinoso en la cavidad abdominal, dándonos un proceso de peritonitis fibrinosa, como podemos observar en este caso, donde el hígado y los intestinos están recubiertos de este material fibrinoso de color amarillento. Es un caso donde hay una mayor cantidad de exudado. Vemos que el pulmón está completamente recubierto de fibrina, lo mismo la superficie costal y de igual forma el epicardio. En cavidad abdominal estamos con una situación semejante de recubrimiento por exudado fibrinoso. De hecho, cuando tenemos este tipo de procesos patológicos, como puede ser el caso de Glasserella parasuis, podemos tomar una muestra para intentar un aislamiento bacteriano, y en este caso estamos tomando con una jeringa estéril una muestra de líquido pericárdico a fin de enviarla al laboratorio. Aquí a la izquierda podemos ver cómo es frecuente que en el caso de Glasserella parasuis haya acumulación de líquido en el saco pericárdico y pues no sea sencillo hacer una toma adecuada de muestra para un diagnóstico confirmativo. Continuamos nuestra necropsia. Decíamos que se va a hacer un corte a los lados de la lengua en los músculos sublinguales para poder extraer la lengua. Aquí en esta imagen de la derecha podemos ver cómo ya se ha disecado la lengua, se ha extraído y poder iniciar la extracción de las vísceras respiratorias. Aquí ya llegamos hasta la laringe, podemos observar el cartílago epiglótico y haciendo una tracción vamos a ir exponiendo el tejido que debemos recortar para poder separar completamente la laringe e ir disecando la tráquea hasta llegar a la cavidad torácica. En la imagen de la derecha podemos ver ya la disección prácticamente completa de los tejidos conectivos que fijan a la laringe en la parte superior, a la tráquea y al esófago que va pegado junto a la tráquea. Y estamos ya en la entrada de la cavidad torácica. En este punto, cabe mencionar que es importante revisar las tonsilas que quedan expuestas a la hora de separar la lengua y exponer la epiglotis. Aquí abajo tenemos las tonsilas. Más adelante vamos a ver la técnica adecuada de disección. Una vez que llegamos con el paquete tráquea, esófago, a la entrada de la cavidad torácica, vamos a hacer un corte sobre el tejido mediastínico a fin de poder continuar con la separación hasta llegar a los pulmones, y podemos ver en la imagen de la derecha cómo se está haciendo el corte del mediastino
liberando el tejido pulmonar. Aquí ya tenemos prácticamente separado todo el mediastino y vemos que el pulmón ya está apoyado en la zona diafragmática. De esta manera podemos sacar íntegramente los pulmones y hacer una revisión más detallada de la cavidad torácica. Aquí se observa, por ejemplo, en este caso de este cerdo, había una congestión hipostática. El pulmón del lado izquierdo es de un color rojo más oscuro que el pulmón del lado derecho. Aquí se está completando la disección del mediastino. Posteriormente vamos a separar el esófago. Se hace una separación roma con tracción y el tejido conectivo se desprende con facilidad, lo que nos permite tener por un lado la tráquea, por otro lado el esófago. Lo separamos por completo para revisar el esófago junto con el aparato digestivo, y en el caso de las vísceras torácicas, en particular de los pulmones y corazón, estos permanecen unidos hacia el diafragma por los grandes vasos. Vamos a ver aquí la aorta caudal, la vena cava caudal, y son las estructuras que vamos a cortar para poder desprender completamente pulmones y corazón. Aquí en este caso, en la imagen de la derecha, estamos haciendo el corte con el cuchillo, recortando arteria y vena. De tal forma que podremos tener ya separado nuestro aparato respiratorio. Posteriormente vamos a hacer la disección del aparato digestivo para separarlo de la cavidad. Aquí estamos ubicando la cavidad abdominal. Tenemos expuesta la cavidad, dado que en la incisión secundaria hicimos el corte de los músculos abdominales hasta llegar a la sínfisis púbica, que se encuentra en esta región. Y bueno, esto nos va a permitir exponer las vísceras abdominales. Hacemos una revisión general de la posición de estas vísceras, de la cantidad de líquidos que puede haber dentro de la cavidad, e inclusive la ubicación de algunos órganos, por ejemplo el hígado, el estómago, el vaso, que pueden llegar a tener alteraciones en su posición, a veces por algunos agentes patológicos, como puede ser una distensión gastrointestinal por Clostridium. Aquí, para la extracción de vísceras abdominales, inicialmente separamos el vaso, hacemos una disección del omento, ya lo tenemos aquí completamente separado. Posteriormente vamos a separar el hígado. Para ello cortamos los ligamentos que lo unen con el diafragma, y además cortamos la vena suprahepática que comunica al hígado con la vena cava caudal. De esa manera podemos desprender al hígado prácticamente por completo. Finalmente, y hacia la zona ventral, vamos a cortar el conducto colédoco, y de esa manera podemos liberar finalmente todo el hígado. El conducto colédoco, recuerden, es el conducto que va de la vesícula biliar hacia el duodeno. Y una vez que hacemos esta disección, pues tenemos el hígado separado de la cavidad abdominal. Aquí lo revisamos en su cara parietal, la que está en contacto con el diafragma y la parte anterior de los músculos abdominales del peritoneo. Y por el otro lado lo podemos voltear y observaremos la cara visceral, en donde, por nuestra referencia, es la vesícula biliar, el conducto colédoco. Una vez que extrajimos las vísceras tanto de aparato respiratorio como de aparato digestivo, vamos a continuar con la revisión ya de los aparatos propiamente, revisando cada uno de los órganos y las diferentes estructuras que los conforman. En esta imagen vamos a iniciar la revisión del aparato respiratorio. Hacemos una inspección general de la laringe, particularmente el cartílago epiglótico. Vamos a hacer un corte sobre la cara dorsal
de la laringe. Es más fácil hacerlo esto con tijeras. Y vamos a ir recortando los cartílagos y continuamos el corte por la parte dorsal de los anillos traqueales. En esta zona tenemos una unión fibromuscular que nos permite hacer una disección fácil de la tráquea y podemos exponer la mucosa tanto de laringe como de tráquea. Aquí ya se hizo el corte de la laringe y podemos observar los cartílagos laringeos, la mucosa particularmente, a ver si hay alguna alteración de color, presencia de hemorragias o exudados. Posteriormente hacemos el recorte de la tráquea y aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo está ya expuesta la mucosa de la tráquea. Ya llegamos en un corte hasta prácticamente la unión con los bronquios. Y aquí estamos revisando ya la unión bronquial. Podemos observar la mucosa de la tráquea y el inicio de la mucosa bronquial. En la imagen de la derecha podemos ver cómo ya está expuesto toda esta mucosa. Aquí vemos presencia de espuma recubriendo la mucosa de la tráquea y de los bronquios. Los pulmones presentan congestión y por eso la presencia de espuma en la luz traqueobronquial. Posteriormente vamos a hacer una revisión del exterior de los pulmones, ubicando sus diferentes porciones anatómicas, los lóbulos craneales, los lóbulos caudales, y aquí cuando tenemos procesos neumónicos podemos ir delimitando la extensión de la lesión en base al tamaño de los lóbulos craneal-craneal, craneal-caudal, en ambos pulmones, y así podemos definir si es que hay un proceso neumónico, qué porcentaje de pulmón está siendo afectado. Esto es particularmente importante cuando hacemos revisión de pulmón en el rastro, donde, bueno, es una variante de la necropsia y específicamente nos enfocamos a revisar pulmones para ver las condiciones de las neumonías que están presentes en las gajas. De ahí que sea importante establecer las proporciones que tienen los lóbulos en relación al tamaño del pulmón. En la imagen de la derecha ya hicimos una rotación de los pulmones, los volteamos para poder revisar la cara visceral e inclusive revisar el lóbulo accesorio. También en estos casos es importante para determinar qué porcentaje de pulmón puede presentar lesión neumónica. Entonces, por la cara anterior y posterior podemos hacer una evaluación completa de las lesiones neumónicas. Y pues recordemos que los problemas respiratorios en los cerdos son quizás la patología más importante con la que nos enfrentamos, tanto por su frecuencia, porque bueno, es significativamente más frecuente encontrarnos con problemas respiratorios que con problemas en otros aparatos, inclusive en aparato digestivo, que aunque también son muy frecuentes, pues ceden ese primer lugar al aparato respiratorio. Dentro de los procesos patológicos más comunes que encontramos en aparato respiratorio, pues podríamos comentar lo que llamamos complejo respiratorio porcino, una combinación de agentes virales que generalmente llevan una coinfección bacteriana y con ello se presenta ya un complejo, una infección mixta, múltiple, que afecta gravemente a los cerdos. En el caso de, pues yo pensaría que los cerdos prácticamente de América, porque ahora ya podemos incluir no solamente los problemas que tenemos en Norteamérica, sino también problemas que vemos en Centroamérica y en Sudamérica, particularmente en Colombia. El virus de Pierce es uno de los virus que ha cobrado una importancia muy alta, relacionado con la virulencia que presentan algunas cepas y que desarrollan una enfermedad respiratoria muy severa, que además, por el compromiso respiratorio que presenta, dado que baja la capacidad de respuesta inmune del aparato respiratorio, predispone al desarrollo de infecciones bacterianas secundarias e inclusive de algunas otras infecciones virales. Por ejemplo, llegamos a encontrar coinfecciones entre Pierce y el virus de influenza. Pero bueno, lo más común es encontrar una coinfección bacteriana
con el virus de Pierce. Cuando en la necropsia observamos lesiones sugestivas a Pierce, pues lo que vemos básicamente son pulmones que no colapsan, están muy firmes, muy turgentes a la palpación, no hay crepitación, no se percibe mucha presencia de gas, y lo que sí es importante es el grado de congestión que pueden presentar los pulmones, muy marcado aquí en el pulmón o en la foto del lado derecho, donde los pulmones están severamente congestionados. Y otras lesiones características que pueden presentarse son puntilleos de color rojo dispersos en los pulmones, sobre todo en el lóbulo caudal, en la cara dorsal. Ahí se pueden observar este tipo de puntilleos rojizos. Aquí en este pulmón que no está tan congestionado, podemos ver también el puntilleo fino, una lesión semejante a las petequias, que se observa en toda la superficie dorsocaudal, sobre todo lóbulos caudales y en parte en los lóbulos craneales. Es una lesión muy característica de virus de Pierce y está asociado a procesos de neumonía intersticial y algunos puntos hemorrágicos que detectamos en los pulmones. Entonces, bueno, esa es una situación muy relevante. A nivel diagnóstico, dentro de la necropsia se ha vuelto una forma significativa de diagnóstico para corroborar la presencia de virus de Pierce. El tomar muestra de pulmón, se toma el pulmón completo, se mete en una bolsa estéril y lo podemos enviar a biología molecular para que se haga un PCR directamente del tejido pulmonar. Esto es un apoyo importante dentro del diagnóstico, ya que ahí nos corrobora sin lugar a dudas que el virus está presente en los pulmones en este proceso patológico. Entonces, tómenlo en cuenta cuando tengan un caso de Pierce, que es posible en la necropsia tomar este tipo de muestra de pulmón para biología molecular. Otro virus que se ha vuelto también muy importante dentro de la patología respiratoria de los cerdos es el virus de influenza. El virus de influenza tiene varios serotipos, principalmente el H1N1, el H3N2. En algunos lugares también tenemos una recombinación que es el H1N2, que son virus que se presentan en la población porcina, tienen una alta difusión y generan también problemas de complejo respiratorio con coinfecciones con otros agentes bacterianos. La lesión característica en el caso de influenza porcina es este aspecto de lobulillos de color rojo oscuro combinados o intercalados con lobulillos de color café claro dispersos en el parénquima pulmonar, como podemos ver aquí en la foto de la izquierda, dándonos un aspecto semejante a un tablero de ajedrez, donde vemos la parte roja inflamada y la parte de color rosáceo claro, con una mucho menor lesión inflamatoria. Lo vemos también aquí en el pulmón, que nos queda en el lado derecho, en realidad el pulmón izquierdo del animal. Podemos ver como también hay lobulillos de color rosáceo claro, aparentemente normales, combinados con lobulillos de color rojo oscuro, que son los lobulillos que están inflamados. Aquí podemos ver el lóbulo accesorio, también bastante afectado, completamente enrojecido, lo mismo que en lóbulos craneales. Vemos diferentes lesiones en lobulillos, intercalados con algunos lobulillos no tan afectados. Otra característica importante que observamos en los casos de influenza es la lesión que ocurre en las vías respiratorias, principalmente tráquea y bronquios. Aquí estamos revisando bronquios. Recordamos que habíamos abierto bronquios al inicio de la revisión del aparato respiratorio, y en el caso de influenza es muy frecuente encontrar esta secreción mucosa espesa, muy abundante, que recubre la mucosa, particularmente de los bronquios. Inclusive podemos comprimir suavemente el pulmón y observamos cómo sale moco de diferentes troncos bronquiales. Esa es una lesión muy sugestiva, muy característica de los procesos de influenza, y obviamente aquí también podemos tomar una muestra con un hisopo para ya sea hacer un aislamiento viral o bien podemos hacer una prueba de PCR buscando la presencia del virus directamente en la superficie bronquial. Entonces, la necropsia
aquí se ha vuelto una herramienta importante como apoyo para el diagnóstico de biología molecular, obteniendo muestras valiosas en donde tenemos una mayor probabilidad de encontrar los agentes virales dentro del tejido. Y obviamente, pues tenemos otro tipo de agentes microbianos. Por ejemplo, podemos tener micoplasma. Aquí observamos en el pulmón del lado izquierdo zonas de consolidación de color café claro, características de una neumonía supurativa crónica que corresponde a una lesión sugestiva de micoplasma. Normalmente micoplasma afecta fundamentalmente lóbulos craneales, causando diferentes grados de consolidación en los lobulillos, a veces con este tipo de lesión más o menos extendida, o bien lesiones con algunos lobulillos afectados solamente. Con frecuencia, micoplasma se combina con Pasteurella o bien con Actinobacillus pleuropneumoniae y podemos llegar a observar consolidaciones de color rojo, pues mucho más extensas y sobre todo mucho más severas, unas zonas francamente firmes a la palpación, de color rojo oscuro, y en este caso la consolidación pues correspondería ya no solamente a micoplasma, pues podemos ver la lesión original en el lado izquierdo. Aquí ya la lesión roja corresponde a una afectación con una coinfección con otras bacterias, como puede ser, decíamos, Pasteurella multocida, puede ser Bordetella bronquiséptica, puede ser Streptococcus suis, algunas otras bacterias piógenas, o pues el más grave, que sería Actinobacillus pleuropneumoniae, que en ese caso tendría lesión de infartos en los lóbulos pulmonares caudales. Bien, continuando con nuestra necropsia, vamos a hacer ahora una revisión breve del corazón. El corazón es importante revisarlo básicamente por la posibilidad de tener lesiones pericárdicas, como vimos en el caso de Glasserella parasuis, y también podemos encontrar lesiones endocárdicas, como puede ser el caso de lesiones valvulares asociadas a erisipela o bien a Streptococcus suis, que con frecuencia desarrollan lo que se llama una endocarditis valvular. Para ello abrimos las cavidades cardíacas, hacemos un corte sobre el ventrículo derecho para exponer la cavidad ventricular derecha. De esa manera podemos revisar la zona miocárdica, la zona endocárdica. Aquí se nos alteró un poquito la imagen. Este es el corazón del lado derecho, el ventrículo derecho, con un grosor de la capa muscular menor a lo que es el ventrículo izquierdo. Aquí estamos observando la zona endocárdica, la zona de las válvulas, la zona auricular, y cuando tenemos problemas de endocarditis vegetativa por bacterias, normalmente aquí encontramos nodulaciones de tipo fibrinoso. En esta imagen es donde estamos revisando ventrículo izquierdo, es mucho más grueso en su capa muscular, y también vamos a observar en este caso el aspecto de las válvulas. Una vez que terminamos con el corazón, vamos a revisar una estructura que es muy importante, sobre todo por la posible presencia de agentes microbianos. Es una estructura muy útil para aislamientos bacterianos. Por ejemplo, podemos encontrar bacterias que están alojadas ahí como parte de la microbiota faríngea, aun siendo una bacteria patógena. También podemos llegar a encontrar agentes virales dentro de esta estructura, que son las tonsilas. Las tonsilas se ubican en la parte dorsal de la cavidad oral, en la parte trasera. Tienen una forma triangular. Son como dos triángulos unidos por la parte media. La disección de las tonsilas se realiza generalmente sujetándolas con unas pinzas, y con un bisturí podemos ir disecando la fijación que tienen hacia la parte dorsal de la cavidad oral. Y aquí vamos disecando esta zona de la faringe ya propiamente, y se van separando los dos triangulitos que aquí se ven claramente, que corresponden a las tonsilas. Las tonsilas las podemos enviar
en una bolsa estéril o en un frasco para pruebas de PCR. También las podemos enviar para aislamientos bacterianos y aislamientos virales. Después pasamos a la revisión del aparato digestivo. Para acomodar el aparato digestivo, normalmente colocamos el estómago hacia nuestra mano derecha, el colon hacia nuestra mano izquierda. De esa manera queda el colon, el ciego, la parte que corresponde al ilion del intestino delgado, la parte del yeyuno y el duodeno. Y por este lado observamos al esófago. De esa manera podemos hacer una revisión anatómica del aparato digestivo sin tener que desarmarlo por completo. Es un poco laborioso hacer la disección de los ligamentos mesentéricos, que son los que fijan a las asas intestinales, y pues en realidad no tendría mucho objeto. Es más fácil hacer una revisión ubicando zonas anatómicas y determinando en dónde se encuentran las lesiones sin tener que deshacer todo el aparato digestivo. Entonces, con esta colocación podemos iniciar la revisión. Inicialmente cortamos esófago, lo abrimos para ver su integridad en la zona epitelial. Posteriormente vamos a abrir el estómago por la curvatura mayor hacia la zona de la región fúndica. Iniciamos en la región gastroesofágica, que es donde estamos aquí ubicados. Aquí es frecuente el hallazgo de úlceras y de hecho este estómago está lleno de sangre. Este cerdo murió por una úlcera gastroesofágica. Iniciamos aquí el corte y vamos a continuar hacia la región fúndica y salimos hacia la zona pilórica. De esta manera podemos exponer completamente la mucosa gástrica. Y aquí estamos en este proceso donde ya cortamos completamente la región, la curvatura mayor del estómago y nos permite visualizar la mucosa y el contenido gástrico. Posteriormente vamos a iniciar la revisión del aparato digestivo. Hacemos una disección de la zona del duodeno. Aquí podemos revisar la integridad epitelial, la superficie mucosa y así vamos a ir evaluando diferentes segmentos. Aquí ya estamos revisando segmentos del yeyuno. Buscamos algunas zonas que puedan tener cambios en la coloración, presencia de gases, presencia de líquidos, y las vamos cortando con tijera para visualizar contenido y el estado de la mucosa. Aquí estamos ya en el ilion. Vemos que hay restos de sangre, probablemente derivado del paso de sangre del estómago hacia el resto del intestino. Y aquí en el ilion estamos haciendo un corte y vemos que la mucosa tiene un recubrimiento sanguinolento. Pues bueno, vamos de la parte de yeyuno a la parte de ilion. También en esta zona revisamos los ganglios mesentéricos. Con frecuencia aumentan de tamaño, sobre todo cuando tenemos patologías digestivas. Es un crecimiento un tanto inespecífico, sin embargo, es común a problemas de salmonelosis, problemas de ileitis, de disentería, de circovirosis. Posteriormente vamos a abrir lo que corresponde al intestino grueso. Iniciamos con el saco ciego, y ya lo tenemos aquí ubicado. Hacemos un corte por línea media y vamos a llegar a la válvula ileocecal. Aquí ya tenemos abierto el saco ciego y estamos observando que el contenido también es sanguinolento, sangre que proviene del estómago. Aquí podemos revisar la válvula ileocecal, que es el objetivo de este corte. Es frecuente la presencia de lesiones en válvula ileocecal, así que es un sitio de evaluación importante. Recordemos que el aparato digestivo es una estructura que tiene una gran cantidad de tejido linfoide, por lo tanto hay reactividades frecuentes cuando hay agentes infecciosos que afectan la mucosa intestinal. Y en el caso de la válvula ileocecal, aquí tenemos tejido linfoide que puede tener crecimientos y lesiones en el caso de agentes infecciosos que afectan el aparato digestivo, particularmente Salmonella.
Y aquí observamos lesiones que corresponden a salmonelosis. Recordemos que salmonelosis podemos tener dos posibles agentes causales: Salmonella cholera suis, que es la salmonela propia del cerdo, tan adaptada al cerdo que desarrolla procesos septicémicos, es decir, no solamente se ubica en intestino, también puede pasar al hígado y posteriormente por vía hemática difundirse a todo el organismo y causar lesiones en diferentes órganos. La otra variante de salmonella es Salmonella typhimurium, una salmonela derivada básicamente del intestino de los roedores, sobre todo las ratas, ratones que encontramos en las granjas, y que también pueden generar lesiones importantes a nivel de yeyuno, ilion y parte del saco ciego del colon y sobre todo de la válvula ileocecal. De las lesiones que podemos encontrar, que son muy características de salmonela, tenemos este tipo de lesión ulcerativa, lo que llamamos úlcera botonosa, que es una lesión redondeada que presenta un centro de color oscuro. La lesión por salmonela es una lesión de tipo vascular. Las toxinas de salmonela causan lesión de los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa intestinal, de hecho gastrointestinal. También llegamos a encontrar úlceras en el estómago, pero bueno, en este caso particularmente en intestino. Los vasos sanguíneos sufren trombosis por el efecto de las toxinas sobre el endotelio vascular. Estas trombosis causan focos de necrosis en la mucosa intestinal y aquí observamos el efecto. Esta úlcera corresponde a una necrosis de la mucosa que se va recubriendo de exudado fibrinoso y por eso podemos ver un borde amarillento de fibrina con un centro negruzco que corresponde al tejido necrótico. Y como podemos ver en esta imagen, tenemos varios puntos ulcerativos en esta región de la válvula ileocecal. Si observamos la imagen de la derecha, también vemos estos depósitos de fibrina sobre la mucosa intestinal, no tan definidos como la imagen anterior, pero sí se ve el recubrimiento amarillento adherido a la superficie del intestino. En este caso, más probable una Salmonella typhimurium. En el caso de la izquierda, más probablemente Salmonella cholera suis. Y estos son los efectos de Salmonella cholera suis a nivel sistémico. Aunque la infección se origina en el intestino, la bacteria, además de causar múltiples lesiones intestinales, decíamos, por este daño vascular que tienen las toxinas de la bacteria, sobre todo las toxinas capsulares, bueno, al pasar hacia la sangre y difundirse a otros órganos, también nos va a causar lesiones inflamatorias. Una lesión muy característica la vemos en los pulmones, donde se desarrolla una neumonía intersticial y podemos ver focos hemorrágicos en los lóbulos caudales. Estos múltiples focos hemorrágicos pueden asociarse a un problema de salmonelosis septicémica. Además, este pulmón tiene algunas lesiones neumónicas bacterianas de complejo respiratorio, pero particularmente estas son relevantes como parte del proceso de salmonelosis septicémica. En el caso del estómago también es frecuente ver hemorragias y pequeñas ulceraciones que a veces se recubren de fibrina, en este caso blanquecinas, que pueden llegar a ser también características de la enfermedad. Aquí vemos un segmento aislado del intestino con las úlceras botonosas, más o menos características. Aquí las úlceras son tan abundantes que se juntan entre ellas y pues ya no hay una definición, pero podemos ver los cráteres de color negruzco que corresponden a los focos de necrosis y todo alrededor con exudado fibrinoso. Vean cómo todo el intestino está fuertemente afectado. El vaso generalmente también aumenta de tamaño, presenta lo que se llama esplenomegalia, una congestión muy marcada, y el vaso puede aumentar al doble o al triple de su tamaño normal. Eso es importante, sobre todo en países que presentan fiebre porcina clásica, donde puede haber aumento de tamaño y sobre todo infartos en el vaso, causados por el virus de fiebre porcina clásica, pero eventualmente también por Salmonella cholera suis en su variante septicémica. Y pues ni qué decir si fuese una presentación muy adversa para cualquier país, obviamente, la peste porcina africana, que genera
aumentos considerables de tamaño del vaso. Realmente es importante evaluar este tipo de lesiones porque peste porcina africana, fiebre porcina clásica pueden tener lesiones semejantes a la salmonelosis de tipo septicémico. Una lesión que no observamos aquí, no disecamos este órgano, son los linfonodos. Los linfonodos generalmente están hemorrágicos dentro del proceso de salmonelosis septicémica. Y hay algunas lesiones hepáticas que vamos a ver más adelante. Otra enfermedad importante a nivel de aparato digestivo es la ileitis porcina. La ileitis es causada por la Ausonia intracellularis, una bacteria que se ubica preferentemente en la zona del ilion, infecta a las células de las criptas y en las criptas genera una proliferación celular o la producción de algunas toxinas que generan una respuesta inflamatoria crónica y al paso de los días la inflamación va generando un engrosamiento de la pared del intestino que aunado a la estimulación de las células de la cripta que inician un proceso de proliferación, de multiplicación celular, hace que las vellosidades se hagan más gruesas de lo normal, lo que da un aspecto de engrosamiento de la pared del intestino. Podemos ver aquí en la imagen de la izquierda el intestino todavía cerrado, a nivel del ilion, cómo está con un aspecto engrosado, como una redecilla, y cuando lo abrimos, observamos los pliegues característicos en la mucosa intestinal. Una mucosa intestinal engrosada y con un aspecto, le decimos, en forma de lavadero o en forma de cerebro, por esos pliegues que se observan. En la imagen de la derecha podemos ver también múltiples pliegues que observamos y que corresponden a estos engrosamientos por inflamación crónica y proliferación del epitelio intestinal. Entonces vemos la mucosa completamente engrosada. El diagnóstico de ileitis pues se hace básicamente por aislamiento. Se pueden hacer PCRs para identificar la bacteria en la mucosa, se hacen histopatologías con inmunohistoquímica también para observar la presencia del agente y determinar su infección, sobre todo en la zona de las criptas. Continuamos con la revisión de aparato digestivo. En la revisión de ciego y colon, sobre todo, vamos a abrir para revisar el aspecto de la mucosa. Aquí ya sabemos, tenemos contenido sanguinolento debido a la úlcera gástrica que presentó este animal. Y vamos revisando cómo la mucosa también tiene restos de sangre y una superficie epitelial de color rojizo oscuro, ligeramente cafezáceo, es el color habitual de la mucosa del colon. A la derecha podemos ver ya un problema patológico, una infección por Brachyspira iudicenteria, que causa la enfermedad que se llama disentería porcina, y es una infección específicamente en ciego y colon, causa una necrosis epitelial muy severa, y el tejido necrótico, el epitelio necrótico, se recubre con un exudado fibrinoso, que podemos ver en este caso como este recubrimiento de un material amarillento adherido a toda la superficie del epitelio. Aquí vemos dos asas del colon y en ambas asas encontramos este material exudativo fibrinoso abundante, muy característico de esta enfermedad. Otra enfermedad que es importante a nivel intestinal es el síndrome hemorrágico intestinal o el también llamado popularmente tripa roja. Esta enfermedad está asociada a una presentación de lesión vascular en el intestino que causa una hemorragia severa y el contenido intestinal lo observamos completamente compuesto de sangre y algo de quimo. Entonces, la lesión es muy característica, muy propia de las granjas, particularmente en los cerdos en la etapa de finalización, eventualmente en cerdas de reemplazo y en cerdas reproductoras. Aunque no se tiene una causa comprobada de manera definitiva, se considera que está asociada principalmente a cuadros de Clostridium, diferentes variantes de Clostridium, que pueden proliferar en un intestino que tiene una cantidad alta de alimento, un nivel alto de carbohidratos y proteínas,
y esto favorece el desarrollo de las bacterias y la secreción de toxinas que van a causar la lesión vascular en la mucosa intestinal. Por otro lado, también la Ausonia intracelularis tiene una variante que se llama enteropatía proliferativa hemorrágica, que también puede llegar a causar hemorragia severa en intestino y puede llegar a confundirse con la tripa roja. En estas dos imágenes observamos en la izquierda el intestino cerrado, y observamos cómo la coloración del intestino es de un color rojo violáceo, todo lleno de sangre. De hecho, como hay un proceso muy rápido de descomposición y degradación de la misma sangre, va tomando esta coloración de un tono violáceo, y cuando abrimos el intestino, como lo vemos en la derecha, abundante contenido sanguinolento. Entonces, bueno, es otra enfermedad que identificamos a la necropsia asociada a problemas digestivos. Posteriormente revisamos el hígado. El hígado se revisa en su cara parietal, lo que corresponde a diafragma y a cavidad abdominal, a peritoneo, y vemos el aspecto del hígado. Normalmente buscamos cambios de color, manchas, zonas reblandecidas. Nos puede orientar, que es lo más frecuente, como salmonela, nos causa lesiones hepáticas importantes. Entonces, bueno, se revisa cuidadosamente el hígado, se hacen cortes en el parénquima, sobre todo en las zonas donde vemos manchas, para poder determinar si la lesión está dentro del tejido hepático, y podemos confirmar que se trata de una lesión del hígado y no solamente de un cambio de coloración como un proceso de cambio postmortem. Entonces hay que hacer cortes en el parénquima hepático. Volteamos el hígado, revisamos aquí también la superficie hepática, hacemos los cortes para revisión del parénquima. Y aquí también, sobre todo cuando sospechamos de salmonela, podemos tomar muestras directamente del contenido de la vesícula biliar con una jeringa estéril, y esto va a ser muy útil en el caso de aislamientos bacterianos de este tipo, ya que podemos obtener cultivos prácticamente puros, a diferencia de los aislamientos que se intentan de intestino, en donde pues obviamente la cantidad de microbiota dificulta a veces el aislamiento. Pero en el caso del hígado, podemos enviar un lóbulo hepático con zonas de necrosis y preferentemente con la vesícula biliar, o bien directamente tomar el líquido de vesícula biliar para buscar salmonelas. Y con ello confirmaríamos nuestro diagnóstico de salmonela y tomar las medidas correspondientes al control de esta enfermedad. El vaso también se revisa. Recordemos que es un órgano linfoide y de filtro de sangre. Normalmente los aumentos de tamaño del vaso pues nos indican que hay algún problema, ya sea de tipo infeccioso, que está generando una respuesta inflamatoria inmune, y con ello el crecimiento del tejido del vaso, o bien podemos tener un problema con la sangre, sobre todo problemas septicémicos, que hacen que la sangre se vaya estancando dentro del vaso y aumente de tamaño. En este caso el vaso tiene un aspecto casi normal, vemos unas manchas negruzcas, que en este caso corresponden a cambios postmortem. El contacto con el intestino hace que la sangre que contiene el vaso se vaya oxidando y va tomando esta coloración negruzca, pero la forma del vaso, la longitud, el borde biselado, el borde delgado, nos indica que este vaso no tiene mayor problema. Al contrario, si sabemos que el animal murió por una hemorragia digestiva, una hemorragia gástrica, pues obviamente el vaso, como respuesta dentro del proceso de desangrado, sufre una contracción, y normalmente los vasos se ven vacíos y aportan sangre tratando de mantener la volemia del individuo. Y bueno, aquí podemos ver algunas alteraciones que pueden estar asociadas a procesos como salmonela. Esto es muy característica, estas tres imágenes, de la salmonelosis septicémica.
las manchas en el hígado, manchas irregulares, difusas de color blanco. Aquí vemos varias manchas en la superficie hepática. Muy importante, cuando las revisamos histológicamente, corresponden a focos de infiltrado inflamatorio, lo que indica que la bacteria puede estar alojada en el parénquima hepático. Recordemos que Salmonella es una bacteria que se queda en vías biliares, en tejido hepático, y puede estar descargándose de manera intermitente hacia el intestino, lo que hace que los animales portadores puedan estar reinfectando a los compañeros de corral y de esa manera tener problemas recurrentes de salmonelosis. Ese es uno de los problemas dentro del control de la enfermedad, los problemas de estado de portador de los animales crónicamente afectados y de la eventual reinfección de los animales que los rodean y que tienen contacto con esas heces, ya que la bacteria se excreta a través de las heces. Otra lesión muy característica de Salmonella que podemos encontrar en la vesícula biliar, en este caso, son las hemorragias o ulceraciones en la mucosa de la vesícula biliar o en la superficie epitelial más correctamente. La vesícula no tiene una mucosa como tal, tiene un recubrimiento epitelial. Pero bueno, en este recubrimiento podemos ver estas pequeñas ulceraciones de color rojo que nos indican que hay un proceso inflamatorio en la superficie interna de la vesícula. Eventualmente el conducto colédoco también puede estar inflamado, pero sobre todo la vesícula es muy característica y vean cómo en este hígado además vemos manchas blanquecinas que corresponden a necrosis hepáticas. En el lado derecho observamos un vaso muy grande, vean la longitud que presenta, prácticamente desde la entrada de la cavidad torácica. Aquí vemos la unión de la primera costilla y pues casi abarca hasta la porción media de la cavidad abdominal. Este es lo que se llama una esplenomegalia y pues cuando lo vemos nos da a pensar, pueden ser varios factores. Dentro de las granjas lo más común, si asociamos lesiones, como veíamos, si asociamos lesiones en estómago, pequeñas ulceraciones, vemos úlceras botonosas, lesiones fibrinosas en el intestino, sobre todo en el yeyuno ilion, en la válvula ileocecal. Luego vemos necrosis hepática, ulceraciones en la vesícula y terminamos con una esplenomegalia y una neumonía dorsocaudal, pues prácticamente tenemos armado el cuadro de salmonelosis septicémica. Desgraciadamente esta imagen también es muy característica de peste porcina africana, por lo tanto hay que tener en cuenta que el hallazgo de esta lesión nos debe poner en alerta por la posibilidad de que alguno de nuestros países pudiera tener una contaminación por este virus. Desgraciadamente en América existe en Haití y en República Dominicana, pero el resto del continente americano como tal, la zona continental, pues no presenta el virus, así es que hay que tratar de mantenerlos libres de peste porcina africana. Bien, en la parte final de la necropsia vamos a hacer la revisión del aparato urinario. Aquí vamos a hacer la extracción de riñones. Separamos un riñón, aquí estamos ya haciendo la extracción, aquí está el ureter, todavía está conectado con la cavidad abdominal, disecamos el peritoneo, obtenemos el riñón y vamos a hacer un corte sobre la curvatura mayor del riñón, de tal forma que podemos retirar la cápsula y profundizamos el corte por línea media para exponer el parénquima renal. Aquí podemos observar la zona cortical y la zona medular, la pelvis renal, y con ello determinar si hay alguna alteración visible, sobre todo manchas en la zona cortical que nos pudieran indicar algún tipo de necrosis de la corteza renal, frecuentemente observable, sobre todo en problemas de intoxicaciones. También algunas enfermedades, por ejemplo, leptospira, circovirus, nos dan lo que se llama nefritis intersticiales, que se ven macroscópicamente como manchas de color blanco dispersas en la zona cortical. Otra infección que es muy frecuente, sobre todo en las hembras y particularmente en las reproductoras,
es la pielonefritis, que es la inflamación purulenta de la pelvis renal. Aquí hay infecciones bacterianas que suben de la vejiga hacia los riñones. Como es una vía ascendente, pasan por los ureteres, llegan a la pelvis renal y aquí generan una acumulación de exudado purulento. Normalmente vamos a ver este exudado tanto en pelvis renal como en vejiga, que estamos revisando aquí en la imagen de la derecha. Entonces, la lesión en pelvis renal es la pielonefritis. Las lesiones en la vejiga serían cistitis. Siempre revisamos vejiga, tratando de ubicar este tipo de material exudativo purulento dentro de la vejiga y mezclado generalmente con la orina. También la vejiga la revisamos para detectar hemorragias, que es común en el caso de fiebre porcina clásica. En particular en Colombia, pues tenemos unas zonas todavía positivas o que se consideran positivas a la presencia del virus de fiebre porcina clásica. También revisamos aparato genital. En este caso se trata de una hembra y aquí podemos aprovechar para revisar ovarios. Vemos la estructura ovárica, obviamente es una hembra prepúber, es una hembra muy pequeña. Los ovarios aún no están bien desarrollados, no tienen estructuras foliculares, lo que nos indica que el animal todavía no inicia su actividad sexual, no hay maduración del ovario. También vamos a revisar pues, la estructura de los cuernos uterinos, el cuerpo del útero, el cérvix. Posteriormente vamos a hacer una revisión del aparato musculoesquelético. Ya habíamos revisado la articulación coxofemoral, habíamos revisado las masas musculares de las piernas. Ahora en este caso estamos revisando las masas musculares del brazo. Recordemos que todavía en algunos lugares se tiene la presencia de cisticercos. El cisticerco pues es una forma quística en el tejido muscular de la tenia solium, una tenia que se ubica en el intestino del humano. Cuando el humano defeca proglótidos grávidos, pues elimina estos huevecillos que son comidos a veces por los cerdos, sobre todo cerdos de vida silvestre, digamos, que están libres y que pueden consumir materia fecal humana. Esta materia fecal contaminada con huevecillos de tenia van a presentar una difusión ya en forma de larvaria hacia los tejidos musculares, en donde se van a enquistar y van a desarrollar los llamados cisticercos. El cuadro se llama cisticercosis por Cysticercus celulose. Y normalmente cuando cortamos las masas musculares de los brazos, de las piernas o en el músculo macetero de la cara, en lo que llamamos el cachete o el carrillo, ahí podemos encontrar esas estructuras quísticas. Entonces, pues es una rutina revisar algunas masas musculares. Además, nos va a permitir en este caso hacer la revisión de la articulación. Aquí en la articulación húmero-radiocubital estamos cortando las masas musculares y finalmente separamos el hueso o los huesos para revisar la superficie cartilaginosa. Vemos las cápsulas o la cápsula sinovial más bien y observamos si hay acumulaciones de exudados. En el caso de los cerdos es muy común encontrar artritis fibrinosas por Glasserella parasuis o bien artritis purulentas por Streptococcus suis. Posteriormente vamos a hacer la revisión del encéfalo y para revisar el encéfalo necesitamos hacer unos cortes en la cavidad craneana para poder exponer el encéfalo. Para iniciar con esta técnica, lo que hacemos es ubicar la articulación la articulación atlanto-occipital. Aquí observamos los cóndilos de esta articulación. Aquí está la unión en donde pasa el canal medular. Aquí inclusive podemos aprovechar, si es que tenemos la sospecha
de un problema nervioso por Streptococcus suis, por la Klebsiella parasuis, a tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. En esta ubicación, donde tenemos expuesta la articulación atlanto-occipital, podemos introducir una jeringa nueva, y podemos extraer algo de líquido cefalorraquídeo. Esto lo podemos trabajar por biología molecular o bien por aislamiento bacteriano. Aquí mismo vamos a ubicarnos para hacer los cortes. Tratamos de hacer los cortes tanto para separar la articulación atlanto-occipital. De este lado nos va a quedar parte de la cabeza, del otro lado nos va a quedar el canal medular y la columna vertebral. Cortamos las masas musculares, cortamos la piel y vamos separando la cabeza. Aquí ya tenemos un corte de masas musculares para completar la separación de la cabeza. Una vez que tenemos separada la cabeza, vamos a retirar la piel que recubre la cavidad craneana, de tal forma que nos facilite el corte de los huesos frontales, temporales y occipitales para exponer el encéfalo. Aquí vamos a hacer o estamos marcando los cortes. El corte para la exposición del encéfalo se hace en B. Vamos a hacer un corte tomando como referencia la comisura anterior de los ojos y vamos a ir hacia la parte posterior sobre el hueso temporal, tanto de un lado como de otro, y posteriormente vamos a completar el corte yendo hacia el foramen magno. Y aquí observamos cómo se están marcando los dos cortes que van a ir en B en la parte anterior y también en B en la parte posterior, y que nos permitirá retirar los huesos craneales. Aquí estamos haciendo el primer corte con cegueta de la línea que marcamos previamente con el cuchillo. Aquí hacemos un corte, aquí hacemos el otro, hacemos la B, que decimos. Posteriormente continuamos el corte con la cegueta hacia el foramen magno, que lo tenemos aquí. Aquí está expuesta la primera porción de la médula espinal, ya en comunicación con el tallo y el cerebelo. Y así completamos nuestros cortes. Son prácticamente 4 cortes con cegueta. Aquí ya vemos la B que hicimos, cortando los huesos craneales. Vamos a insertar el cuchillo suavemente para ir haciendo tracción y verificar que los cortes efectivamente han separado los huesos craneales. Una vez que completamos esto, podemos retirar la tapa craneana y tenemos expuesto el encéfalo. Aquí lo vemos ligeramente congestionado. Esto que cuelga aquí es la dura madre, que pues sabemos es la meninge que recubre la masa encefálica y comunica con los huesos de la cavidad craneana, con el periósteo. Lo vemos aquí en un aspecto de la parte posterior, como ya tenemos expuesto el encéfalo. Hacia acá vemos la zona delantera, la zona de los lóbulos olfatorios o los bulbos olfatorios. Hacia aquí atrás vemos lo que propiamente corresponde a la corteza cerebral y observamos acá el cerebelo, ya parte de la médula espinal. Aquí vemos la tapa craneana separada. Y para retirar el encéfalo, vamos a hacer una disección de los pares craneales. Para facilitar esto, pues colocamos de lado la cabeza y vamos recortando los pares craneales para ir separando la masa encefálica. Ya tenemos aquí completamente separado el encéfalo de lo que es la cavidad craneana. Y aquí pues ya podemos hacer una revisión general. Normalmente el cerebro no se corta. Si acaso se hace un corte por línea media para separar los dos hemisferios cerebrales, se corta por la mitad también el cerebelo, la zona del tallo, esta primera porción de la médula espinal, y el cerebro se utiliza para estudios de laboratorio. Normalmente, macroscópicamente, no podemos hacer un diagnóstico específico de una lesión cerebral, requerimos histopatología,
en donde sí podríamos confirmar, por ejemplo, una meningitis supurativa que nos indicara un Streptococcus suis, la presencia de abscesos por alguna otra bacteria piógena, o bien una encefalitis de las llamadas no supurativas, que corresponden a infecciones virales, por ejemplo, una fiebre porcina clásica. En este caso, la histopatología pues es una herramienta fundamental para el diagnóstico de las lesiones cerebrales. Macroscópicamente, prácticamente, a menos que sea un absceso muy evidente, difícilmente vamos a ver una lesión que sea significativa. También podemos mandar el encéfalo a estudios de bacteriología, por ejemplo, aislamientos precisamente de Streptococcus suis. Podemos hacer estudios de inmunofluorescencia o bien PCR para buscar agentes virales. En fin, podemos tener varios recursos diagnósticos a partir del tejido cerebral. Para concluir con la necropsia, hacemos la revisión de las conchas nasales. Para ello, vamos a ubicar en la cabeza la zona que se relaciona con el primero y segundo premolar. Con esta relación vamos a ubicar la zona de corte de la cavidad nasal. Aquí estamos marcando con el dedo por donde va a ir el corte. Y aquí lo marcamos con el cuchillo. El corte va a ir en esta dirección, rodeando la cavidad nasal. Primero cortamos con el cuchillo los tejidos blandos, piel, tejido conectivo, y posteriormente con la cegueta vamos a hacer el corte completo, profundo, para poder separar la cavidad nasal. Una vez hecho el corte, tenemos ya la exposición de las conchas nasales, muy importante en el caso de diagnóstico de rinitis atrófica. Y vean cómo en este cerdo, casualmente, tenemos un caso de rinitis atrófica con pérdida de las conchas nasales ventrales. La pérdida de conchas ventrales a este grado donde casi han desaparecido, pues nos habla de una rinitis atrófica progresiva en grado 2. Entonces, bueno, ya es una lesión considerable y bueno, esa es la utilidad del corte de la concha nasal. Nos permite evaluar la integridad ósea y eventualmente la presencia de esta enfermedad. Con esta última técnica damos por terminada nuestra necropsia y pues quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Doctor Quintero, Adelante, Lidia. como siempre, muy explícito, muy clara la explicación, las imágenes súper buenas, incluso las de tracto digestivo. Yo creo que hoy tenemos muchas oportunidades, obviamente, en control de distintos agentes bacterianos y obviamente también primarios virales. Entonces voy a aprovechar, sé que estamos corriendo contra el tiempo, pero voy a hacer 3 preguntas que tenemos acá en el chat que son muy concretas. La primera es, ¿usted recomienda hacer necropsias de todas las mortalidades en las granjas? Sí. Si tenemos el tiempo y la posibilidad, lo ideal es hacer necropsia de todo lo que tenemos. Dependiendo del sitio en el que trabajemos, si es sitio 1, podemos hacer necropsia de los lechones. Inclusive esta es una técnica importante porque nos permite evaluar cerdos que han sido aplastados, de cerdos que han tenido algún otro tipo de presentación. Inclusive nos permite, en el caso de maternidades, detectar tempranamente la presencia de agentes como virus de Pierce. Si encontramos cerditos que presentan lesiones petequiales en los pulmones, pudiera ser un proceso de infección de Pierce que se está incubando en el sitio 1. Por otro lado, pues el diferenciar entre aplastados y muertos por diarrea o muertos por neumonía, pues nos permitirá establecer medidas correctivas para el problema de aplastamiento o bien de la posible enfermedad infecciosa. Inclusive en el caso de los lechones nacidos muertos, recordemos que hay 2 tipos de lechón nacido muerto. El tipo 1, que es el lechón que está propiamente afectado por algún agente, un parvovirus, por ejemplo, un virus de Pierce, algún circovirus, y estos animalitos presentan una serie de lesiones, sobre todo lesiones autolíticas, inclusive llegando a la momificación fetal, que nos pueden ayudar a diagnóstico, comparado con un problema de manejo, que sería tener lechones nacidos muertos tipo 2,
que son cerdos ahogados en el proceso del parto. Y desde luego en sitio 2 y en sitio 3 es muy importante realizar las necropsias para estar monitoreando la presentación de diferentes agentes que integran los complejos respiratorios o los complejos digestivos. Yo en lo particular, en las granjas en las que tenemos la oportunidad de trabajar, normalmente tenemos una reunión de imágenes. En la necropsia se toman fotos y con estas fotos podemos estar monitoreando, si no diariamente, a lo mejor semanalmente, la aparición de lesiones. A veces pueden ser repetitivas, a veces cambian y entonces encontramos un patrón diferente de enfermedad y eso pues nos ayuda a todo el equipo de sanidad a tomar decisiones pues lo más rápidamente posible para corregir los problemas e inclusive para meter medidas correctivas, preventivas, con una menor pérdida. La verdad es que la herramienta de diagnóstico por necropsia es muy útil para la toma rápida de decisiones. Entonces yo sí recomiendo realizar necropsias y sobre todo tomar fotos de las lesiones para llevar un registro de qué se está presentando en los diferentes sitios. Perfecto, doctor. Es muy clara su apreciación. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuánto debe ser el tiempo máximo para realizar la necropsia después de la muerte, que no se afecten los tejidos por autólisis? Vale la pena mencionar que le dice que muchas gracias. Excelente charla. Gracias. Sí, obviamente entre menor sea el tiempo entre la muerte y la realización de la necropsia, es mejor la observación de las lesiones. De hecho, inclusive, cuando hacemos visita a granja, a veces lo que hacemos es sacrificar alguno de los animales que presentan las lesiones o el cuadro clínico más característico de la enfermedad que está afectando. Por ejemplo, una granja con brote de Pierce, pues ubicamos animales que tienen la signología característica y a esos animales les practicamos eutanasia. De esa manera, pues obviamente vamos a tener una visualización de las lesiones frescas, ¿no? En un animal que recientemente fue sacrificado. Cuando no es posible esto, pues podemos utilizar la mortalidad. Con cierta experiencia podemos hacer una diferenciación entre lesiones post-mortem y lesiones ante-mortem. Sin embargo, obviamente, pues va a ser esto muy complicado. Y el tiempo ideal que uno deja entre una muerte natural y una necropsia normalmente es alrededor de 3 o 4 horas. Después de las 4 horas ya es muy difícil ver lesiones. Ahora bien, la muerte, por ejemplo, por una tripa roja, donde hay una proliferación masiva de bacterias intestinales, normalmente en 1 hora ya el cadáver está tan alterado que es imposible ver alguna lesión. Entonces también depende del tipo de muerte. Otra cosa importante es la conservación del cadáver. A veces nos dejan los cadáveres en el sol y obviamente en 1 o 2 horas pues ya la condición del cadáver es pues imposible, ¿no? De trabajar, de ver alguna lesión significativa. Entonces es otro factor que influye. Si lo metemos a la sombra o le ponemos algunas bolsas refrigerantes, pues es posible que nos aguante varias horas y todavía sea una visualización bastante objetiva. Entonces, básicamente esos factores influyen para determinar qué tan válida es la lesión que observamos y sobre todo el tiempo que podemos dejar pasar entre la muerte y la revisión post-mortem. Incluso aquí hay una pregunta que podemos relacionar, es ¿cuál es el método ideal que recomienda para sacrificio de animales y hacer una necropsia con la menor cantidad de interferencias por el método de sacrificio? Bueno, eso ya se ha prestado un poquito a polémica por el tema de bienestar animal. Obviamente, pues desgraciadamente es un procedimiento que tenemos que hacer, el practicarle la eutanasia a un animal que requerimos para establecer un diagnóstico. A veces el sacrificar a un animal pues nos va a dar luz para resolver el problema que tiene la granja. Por eso es muy importante este procedimiento. En Estados Unidos ya la recomendación es con cámara de CO2, cosa muy complicada de practicar todavía en la mayor parte de las granjas, inclusive en Estados Unidos, pero bueno, es una recomendación. La otra recomendación es tener una pinza eléctrica para pasar energía eléctrica a través de la cabeza, el tipo de pinza que se utiliza en los mataderos con un voltaje alto, que permite pues una desconexión rápida del tejido neuronal
y con ello pues el animal se insensibiliza en cuestión de segundos. Posteriormente tendremos que desangrarlo para completar la muerte del animal. Eventualmente, y cuando pues no nos queda otra alternativa, podríamos recurrir a la corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo. Sin embargo, este no es uno de los métodos más recomendados. Sin embargo, se siguen utilizando en las granjas, donde ponemos un electrodo en la boca, otro electrodo en el ano, y la corriente que pasa a través de la mucosa digestiva permite que la corriente pase también hacia el tejido nervioso y con ello insensibilizar al animal. La otra posibilidad es con métodos químicos, utilizando pentobarbital y cloruro de potasio, y con ello podemos hacer una eutanasia pues bastante humanitaria. Aquí el único detalle es saber cómo se aplica una inyección intravenosa en un cerdo, que no es difícil. Ya de hecho en nuestro seminario que dimos allí en Colombia vimos cómo se hace este procedimiento, y bueno, es un procedimiento bastante humanitario, nada más que es costoso por el costo de los productos que se utilizan. Sin embargo, pues también es válido. Gracias, doctor. Y voy a tomarme el atrevimiento de hacer otras dos. Igual hay dos que podemos resolver vía correo. Y la primera es, ¿todas las lesiones de consolidación pulmonar pueden asociarse a micoplasma o podemos tener diagnósticos diferenciales? Sí, definitivamente la consolidación pulmonar puede ser causada por todas las bacterias que comentamos. Micoplasma es un agente que pues, puede ingresar como una bacteria primaria y que eventualmente desarrolla un proceso neumónico, sobre todo de tipo bronconeumónico, porque la lesión básica es a nivel bronquial, a nivel de los cilios. Sin embargo, esta presencia de micoplasma genera una respuesta inflamatoria que nos causa una neumonía supurativa ligera a nivel pulmonar. El detalle es que generalmente se complica con agentes bacterianos secundarios. Ahora, no necesariamente tiene que ser micoplasma un agente que esté involucrado en todos los procesos neumónicos. Es muy común que encontremos animales que han tenido problemas de mala ventilación, por ejemplo, y aquí, bueno, quizás es otro tema, obviamente, hablar de los predisponentes de un complejo respiratorio, pues a veces problemas de ventilación, exceso de gases amoniacales, metano, baja oxigenación de la nave, pues nos predispone de alguna manera a irritación bronquial y con ello la proliferación de bacterias como Pasteurella, que eventualmente pudiéramos llegar a ver una neumonía por Pasteurella multocida, una neumonía por Streptococcus suis. Obviamente también en el caso de Glasserella parasuis y Actinobacillus pleuropneumonia, Actinobacillus suis, podemos tener infecciones primarias. Estos agentes no requieren que haya un micoplasma como predisponente. Es más común verlos asociados a agentes virales. Entonces, pues no, el micoplasma tiene un punto de infección muy característico y tendrá su presentación. Pero sí podemos ver neumonías por otros agentes bacterianos e inclusive agentes virales independientes del micoplasma. Gracias, doctor, muy claro. Y la última, ¿existe alguna forma de diferenciar la causa de neumonía intersticial en campo? No, en realidad la neumonía intersticial como tal se observa microscópicamente, para ello se toman muestras para histopatología. Podemos observar neumonías intersticiales, sobre todo asociadas a virus. Es muy común, sobre todo actualmente por los procesos de Pierce, que genera un tipo de neumonía intersticial muy particular, con lesión de macrófagos y proliferación de epitelio alveolar. Podemos encontrar también neumonía intersticial por circovirus porcino tipo 2 o circovirus porcino tipo 3, que da otra variante de neumonía intersticial con presencia de células gigantes, macrófagos activados. Influenza da una neumonía broncointersticial, no solamente lesiona el intersticio alveolar, sino también la zona bronquial, el epitelio de los bronquios. En fin, pero necesariamente la confirmación de una neumonía intersticial es microscópica, macroscópicamente sugestiva, más no confirmativa. Perfecto, doctor. Bueno, solo me resta agradecer a todos los participantes, estuvieron muy concentrados, un público bastante activo hasta el final, contamos con un buen número de participantes. Muchas gracias, doctor.
siempre será bienvenido, obviamente, sus conceptos, sus apreciaciones en nuestro país, y espero que tengamos la oportunidad de trabajar muy pronto y seguir desarrollando este tipo de programas que son de ayuda para todos los que estamos involucrados en el proceso de producción y de salud de las granjas. Claro que sí, estamos pendientes y siempre Feliz para noche. trabajar con ustedes. Gracias a todos, gracias por su asistencia. Buenas noches. Feliz noche.